Esta noche sobre un tema muy importante para todo el país y es esta propuesta de reformas al sector justicia. Santiago, te interrumpí antes de esto, por favor quisiera que termines tu idea. Bueno, previo a concluir y pasar a Cristians, pues era efectivamente eso, ¿verdad? Hacer esa diferenciación entre un esquema de impunidad y lo que es inmunidad, que es lo que otorga el antejuicio. Entonces, sí, es una prerrogativa reconocida actualmente por nuestra Constitución, la reforma no ahonda en la misma y creo que al final, que era la punta de lanza de la reforma inicial, pues no se retira el antejuicio a los alcaldes ni a los gobernadores y todo pues sigue permaneciendo, creo yo, en los mismos términos en los que actualmente se está operando. Tuitea con nosotros Charlie y su mensaje es verdaderamente interesante. Él dice, en la consulta popular vamos a votar por no a la reforma justicia. Cristians, ¿cuál es tu lectura sobre la implicación política que tiene esta propuesta? Bueno, en primer lugar, Charlie creo que lo deja muy en claro y el ejemplo más contundente que tenemos es el de los hermanos colombianos. Cualquier reforma constitucional es un proyecto político y cualquier reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala tiene un trasfondo de tocar las estructuras políticas del Estado. En ese sentido, vale la pena hacer tres consideraciones. La primera es que ojalá, y lo recalco, ojalá no sea una nueva salida en falso. Es decir, ya vimos una salida en falso con el tema fiscal, que es precisamente el sustento y el soporte del Estado, porque son los recursos con los cuales funciona la institucionalidad pública. Y a lo que debieron dar marcha atrás. Y a lo que tuvieron que dar marcha atrás, ya hubo una salida en falso con la ley de redención de penas. Una ley que generó controversia y que la misma fiscal y el comisionado Iván Velázquez tuvieron que solicitar que se retirara, igualmente que el tema de la reforma tributaria, y ojalá que este tema que es tan fundamental para el país, que no podemos llegar al 2019 con la actual arquitectura institucional de dependencia política del organismo judicial, ojalá que esta no sea una salida en falso. ¿Por qué lo planteo? Porque en el mismo día se presenta iniciativa de reforma constitucional y esa misma iniciativa de reforma constitucional se lanza a debate por el presidente tanto en el Congreso de la República como a nivel de opinión pública. Con entonces, 52 firmas de diputados, que no es poca cosa. Que es un tercio de lo que debieran, digamos, sustentar. Hay que reconocer que se cumple por lo menos con el planteamiento del artículo 277 que establece que por lo menos 10 diputados deben aprobar o respaldar una iniciativa de reforma constitucional. Aquí son 52. No sabemos si ese es el total del capital político con el que cuenta esta reforma y eso sería grave porque para aprobarla se necesitan 2 tercios, es decir, les faltaría 1 tercio. La segunda consideración política, digamos, que preocupa tiene que ver con la necedad de la concentración de poder. Yo todavía no me manifiesto respecto del contenido de la reforma, pero obviamente vemos que se sigue apostando a concentrar el poder ahora en un gran consejo que ha venido teniendo diferentes nombres, un consejo de la magistratura, un consejo de la carrera judicial y ahora queda como el Consejo Nacional de Justicia. Pero hay una necedad y una insistencia en que ese consejo tenga representación predominante de los otros 2 poderes de Estado, es decir, el mismo organismo judicial, el ejecutivo y el legislativo. Necedad de no permitir el juego de pesos y contrapesos en la República. Y el tercer elemento que me preocupa es precisamente el que plantea el compañero del tuit que se lee, que esto debe ir a un proceso de reforma constitucional, es decir, un proceso de reforma constitucional que tiene varias etapas. Lo que ya sucedió en el diálogo nacional no sustituye el procedimiento legislativo. Y el procedimiento legislativo establece que lo recibe, lo conoce como algo urgente, el Pleno del Congreso. Lo debe mandar a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Esta comisión deberá emitir una opinión. Sin embargo, para emitir esa opinión debiese seguirse por el principio de equidad lo que ya se utilizó en el proyecto de reforma constitucional de prorreforma en el año 2007 e igualmente el procedimiento que se usa en la 4387 en el año 2010-11 que son audiencias públicas. Esto sirve de base para poder emitir la opinión de la comisión, no es un dictamen por ser una reforma constitucional, regresa al Pleno, el Pleno deberá aprobarlo con mayoría calificada y de ser aprobado en el Pleno deberá llevarse a una consulta popular. Ese proceso, ese camino no lo sustituye nada.
ni el diálogo nacional, ni el respaldo de la CICIG, ni el respaldo de comunidad internacional. Es un proceso de legitimación que está contenido en el proceso legislativo. Esto es político, es un proceso político. La reforma del pacto constitucional del Estado es un proceso político y ojalá se respete ese proceso.